Buenos días, Rosa. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ponme un café para llevar con leche para el invitado de hoy, que es el director de los museos de Ponferrada, Javier García Hueso, y un café vegetal con leche vegetal para mí. Perfecto. Gran variedad de cafés, ¿no?, los que hacéis aquí. Pues sí, la verdad es que sí. Además tenemos varias diferentes leches para que el gusto del consumidor, ¿sabes? De soja, desnatada, sin lactosa, que ahora hay mucha gente con intolerancias. Bueno, pues este es el de soja, ¿vale? Y este es el normal. Os voy a dar un trocito de bizcocho. Ah, perfecto. Tiene mucha fama el casero. bizcocho de la villa, efectivamente. Sí. Bueno. Y ahora también hacéis comida para llevar, ¿no? Sí, tenemos comida para llevar. Hacemos un menú diario y lo mandamos en difusión por WhatsApp a nuestros clientes y amigos, también por Instagram y por Facebook. Y hacemos pues 4 cositas diferentes cada día para que tengan variedad. Ay, qué apetecible. Hoy, por ejemplo, ¿qué Hoy toca? tenemos ensaladilla rusa, berenjenas rellenas, pollo guisado y mejillones en salsa brava. Bueno, cada día de la semana, ¿no? Sí, vamos cambiando un poquito para que, bueno, pues no se repita la cosa. Bueno. Y luego también tenemos desayunos caseros, dulces y salados, con cosas que hacemos nosotras mismas, torrijas, bizcocho casero, bizcocho de zanahoria, bueno, un poquito de todo. La gran variedad. Bueno, pues me voy con los cafés para Muy llevar. bien, Gracias, pues que lo buen día. disfrutéis, gracias, hasta luego. Buenos días, Javier. Hola, Silvia, tu buenos café. días. Muy bien, muchas El gracias. mío. Bueno, Javier, después de tomar café en la villa, vamos a charlar un poco de la nueva situación y nos hemos venido, lógicamente, al casco histórico, que es donde están mayoritariamente los centros culturales de la ciudad, preparándose ya, ¿no?, para recibir visitantes en esta nueva situación de COVID-19. Eso es, preparándose para reabrir con todas las medidas de seguridad que permitan que los visitantes disfruten de su visita a la ciudad y a sus centros culturales. Javier, es muy complicado transformar los espacios culturales que hay en Ponferrada. Aquí estamos en una de las entradas del Museo del Bierzo, pero ¿es complicado adaptarlo a la nueva situación que exige la crisis sanitaria? Bueno, pues en cierta forma, al ser los museos de Ponferrada, museos que tienen como sede edificios históricos que no fueron concebidos en origen para ser museos, eso hace que a la hora de aplicar medidas o normativas como las de protección para la pandemia, pues resulte algo complejo tratar los espacios, puesto que no toda la distribución sigue un mismo recorrido, porque la implantación de las normas obliga a variar el flujo de los visitantes, la superficie de las salas no es siempre igual. Y también es importante pues que hay obras, piezas que forman parte de la colección que para proteger tanto el bien como al visitante como al trabajador del museo, pues requieren de una reubicación. Por lo tanto, bueno, digamos que tiene su cierta complejidad, porque hay que hacer un tratamiento muy exhaustivo en lugares que tienen una característica muy peculiar, y es que tiene que convivir el visitante con bienes que tienen un especial régimen de protección, y que también con la pandemia, por ejemplo, pues todos los tratamientos de desinfección que serían convencionales para un espacio no son aplicables a un museo por las características de sus colecciones, con lo cual eso hace que, bueno, pues aumente también lógicamente la complejidad, sobre todo en todo aquello que tiene que ver pues con todas las fórmulas químicas que se aplicarían pues tanto en nuestra casa, en desinfectar cualquier superficie de nuestra vivienda, o a la hora de desinfectar pues superficies de una oficina, ¿no?, administrativa. Sin embargo, en los museos varía
completamente ese tipo de formulación, de procedimiento, por tanto, bueno, pues requiere evidentemente una atención especial y un tratamiento específico. ¿Y hay desinfectantes especiales para...? Sí, hay una serie de formulaciones que ya además desde el principio de la pandemia vinieron indicadas tanto por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León como por el Instituto de Patrimonio Histórico Español, que se trasladó inmediatamente a los museos ante el riesgo que existía de estar aplicando métodos, sobre todo, si recordamos la primera fase o los días, digamos, más críticos del inicio de la pandemia y del confinamiento, pues estuvieron aplicando tratamientos masivos, por ejemplo, en zonas públicas, en zonas de tránsito, en calles, y bueno, en ese sentido podían afectar de una manera importante, sobre todo al entorno de los edificios históricos que albergan los museos, y luego pues con otros métodos para el interior de esos museos, y específicamente se nos dieron instrucciones pues también después clasificando cada tipo, es decir, no se puede aplicar el mismo procedimiento a la desinfección de una pintura que está expuesta sin protección que, por ejemplo, a un libro o que, por ejemplo, a un objeto de platería. Entonces, bueno, todas esas recomendaciones en el caso de los museos de Ponferrada las pusimos en marcha desde el principio. Y luego con el añadido de que son museos que, bueno, pues requieren también de una especial atención en cuanto a sus medidas de seguridad y conservación. Por eso, durante todo el periodo de confinamiento, una de nuestras principales misiones ha sido precisamente tutelar que todos los sistemas de seguridad y conservación estuviesen funcionando correctamente mientras los centros estaban cerrados y el confinamiento, ¿no? ¿Y de los centros culturales cuál es el más complicado bueno, para que acceda el público? Quizá, tienen los tres en común que tanto el Museo del Bierzo como el Museo de la Radio como el Museo del Ferrocarril tienen espacios cubiertos y también espacios al aire libre que forman parte del museo. Eso ya pues hace que también sean algo más complejos, y de todos diría, por la implementación de las medidas que estamos haciendo en este momento, quizá el más complejo sea el Museo del Bierzo, por la distribución que tiene. Toda su colección estable está en unas dependencias que originalmente fueron celdas de una prisión, porque no hay que olvidar que la esencia del museo y la esencia del edificio es que durante 400 años fue una cárcel, que luego se ha reconvertido a museo, respetando además una buena parte de su estructura original. Eso hace que, claro, la transición de los visitantes de unas salas a otras y el propio flujo de los visitantes por el interior en un recorrido lógico, pues hace que, que plantee, digamos, en algunos momentos dificultades que nosotros vamos a simplificar y ayudar al visitante en todo momento, porque aparte de la información visual que va a haber para que todos comprendamos de una manera clara por dónde tenemos que circular con seguridad, habrá también siempre físicamente una persona que nos ayudará o que nos estará orientando, ¿no? De tal forma que además, pues bueno, los visitantes que durante este verano pues visiten Ponferrada se van a encontrar con unos museos muy seguros, que cumplen con todos los protocolos en cuanto a que ya desde antes de entrar al museo pues habrá una información que te permitirá la desinfección del calzado, la desinfección de manos, que tomará la temperatura del visitante y que además con todas esas indicaciones pues podrá realizar sin ningún problema el recorrido. Bueno, vamos a seguir avanzando y nos vamos a ir hasta esa zona maravillosa que cobija el Museo de la Radio. Nos despedimos del Museo del Bierzo y seguimos avanzando en esta mañana.
Bueno, Javier, hemos descrito cómo va a ser la situación post-COVID, cómo se van a adaptar los centros culturales. Supongo que habrá pues una zona de control de acceso, tomaremos la temperatura, nos tendremos que desinfectar y podremos hacer una visita normal. Toda la colección de cada uno de los museos va a ser accesible. Sí, todo va a ser accesible. En este caso, el visitante que llegue a Ponferrada se encontrará con que, bueno, pues en aquellos contenidos, por ejemplo, que son táctiles, es decir, que tienes que accionar o hacer tú una interacción con el montaje, bueno, pues vas a tener también una medida. Aparte que habrá una persona que se encargará durante toda la visita de hacer, en cierta manera, una tutela, también tendrás pues unos guantes desechables con los que podrás pulsar ese botón. Y bueno, todo esto, como decía, pues nos abre un poco la puerta a los museos que ya se ha acuñado, ¿no? Pues también la pandemia ha traído muchos términos nuevos, ¿no? Pero lo de el museo post-COVID, pues en el mundo de los museos ya es algo que día a día pues se ha ido imponiendo, ¿no? Y hay una cuestión que bueno, pues que se viene también o ha puesto en evidencia, ¿no?, la pandemia, que es la presencia virtual de los museos. Claro, hay los visitantes a los museos, pues siempre uno se quiere encontrar con el espacio, es decir, primero con el espacio, con el concepto de belleza que uno va a encontrar o esa sensación de disfrutar de algo único, de una serie de piezas que en un contexto pues te permiten, o sea, esa experiencia que se vive en el museo, desde luego no la puede sustituir lo virtual. Sí que efectivamente lo virtual podrá aportar otras muchas cosas y enriquecer sin duda la vida de los museos. Equilibrar esos dos museos que ahora van a convivir, pues bueno, pues es una tarea también que se plantea casi pues como un gran reto para todos los museos. En el caso de España, pues solamente, digamos que museos muy puntuales o grandes museos con una estructura muy amplia, pues habían en los últimos años avanzado, digamos, tecnológicamente como para estar en un nivel que hoy la sociedad demanda. En el caso de museos pues de menor tamaño, bueno, pues es más difícil esa adaptación, y en el caso de Ponferrada, pues el Ayuntamiento de Ponferrada tiene un firme compromiso en impulsar todo aquello que desde lo virtual ofrezca a los visitantes, les anime a visitar nuestra ciudad, porque tiene unos museos muy singulares, porque tiene unos museos muy seguros, porque tiene además unos museos con unas piezas muy especiales que va a poder conocer también de forma virtual algunas de sus características antes de poder verlas in situ en el museo. Por lo tanto, bueno, estamos asistiendo, digamos, a un nuevo museo que en cierta forma pues va a romper muchos de los esquemas que tradicionalmente pues han sido de museo a lo largo de la historia. ¿Y cómo ha sido la relación de los museos de Ponferrada con su público durante el confinamiento? ¿Ha habido un feedback? No sé si hay páginas web adaptadas, la gente las ha visitado o se podrían impulsar más. Se podrían impulsar más, de hecho es una de las prioridades en este momento. Está claro que la primera cuestión era atender todas aquellas medidas que tengan que ver con cuestiones sanitarias y de seguridad tanto para visitantes como para trabajadores como para los bienes, pero completada, digamos, esa fase y el mantenimiento, la siguiente es desde luego impulsar todas aquellas medidas que puedan favorecer la relación del público con los museos, sobre todo porque una de las consecuencias que ha tenido también la pandemia ha sido el distanciamiento de la sociedad respecto a su patrimonio y fundamentalmente al patrimonio más próximo, es decir, todos en Ponferrada, pues no voy a decir que diariamente, pero bueno, con mucha frecuencia paseamos por la calle del Reloj o paseamos por la calle Gil y Carrasco o pasamos por el castillo. Sin embargo, el confinamiento ha hecho que bueno, pues nos hayamos alejado en cierta forma de los elementos más cercanos, ¿no? Por eso es importante pues favorecer todo aquello que nos acerque el patrimonio y sobre todo aprovechando pues todas las ventajas que las tecnologías nos ofrecen en ese sentido. Yo creo que la feliz noticia que nos deja esta situación es verdad que ha cambiado mucho en apenas 2 meses, pero ese confinamiento sí que reveló la importancia de la cultura, ya no solo como espacio de entretenimiento, ¿no?, sino de desarrollo personal. Cuando uno está confinado y no tiene acceso a nada, le salva la cultura, y esa es una de las grandes reflexiones que deja este momento, que a veces nos olvidamos de que la cultura, bueno, es accesible, está ahí, pero cuando necesitamos realmente alimentar el alma, tenemos la cultura. Eso es, porque la cultura siempre está, y bueno, siempre hemos defendido que la cultura, que es un tema que se ha puesto también, ¿no?, pues sobre la mesa en este confinamiento, es que la cultura es algo esencial, es decir, esencial es que forma parte de la esencia
de todos nosotros, ¿no? Tanto de forma individual como colectivamente, y eso en las cuestiones positivas que ha tenido, digamos, entendiendo esto bien, el confinamiento, pues efectivamente ha hecho quizá recordarnos algunos conceptos que habíamos olvidado probablemente, o habíamos dejado de lado porque vivimos demasiado deprisa y porque nuestro día a día al final pues nos hace consumir a veces de una forma totalmente pues desaforada, y también cultura, ¿no? Y ese momento de, bueno, pues que hemos tenido más tiempo para abrirnos, pues como digo, sobre todo a través de las redes, pues si se analizan sobre todo las fases más críticas del confinamiento, se ve que el aumento ha sido exponencial en todas las cuestiones culturales, que ha aumentado el tiempo de lectura, en todas aquellas actividades que, vinculadas de una manera o de otra con la cultura, contribuyen a enriquecernos como personas y a dar lo mejor de nosotros mismos, y yo creo que en eso pues es una de las enseñanzas, de las muchas, que desde luego pues podemos sacar de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Bueno, estamos muy cerquita de la joya turística de Ponferrada, vamos a dedicarle un capítulo aparte al castillo, así que si te parece, Javier, seguimos avanzando y nos vamos acercando ya, después de tantos días cerrado, a la fortaleza templaria. Bueno, llegamos al castillo, que no sé si por sus condiciones, Javier, es el espacio más complicado de controlar o de controlar el acceso, que la gente cumpla con todos los protocolos. Luego yo estoy pensando en Templum Libri, esa grandísima joya con tantas vitrinas, tantos metros de cristal que podemos tocar constantemente. No sé si es lo que más preocupa realmente el castillo. Bueno, el castillo, claro, tiene unas peculiaridades pues que lo hacen muy especial en todo. Es verdad que a la hora de pensar un plan de protección para los visitantes, pues tiene también una serie de cuestiones a favor, y es que buena parte de su superficie está al aire libre, con lo cual la circulación en un itinerario previamente marcado de los visitantes pues resulta más sencilla. Evidentemente siempre pues apelamos y reconocemos la responsabilidad individual de cada uno a la hora de visitar un monumento, que por supuesto, aunque sea un recorrido exterior, hay que respetar siempre la distancia de seguridad. En aquellas zonas en las que, como Templum Libri, pues claro, por sus propias características de montaje, pues hay mucha superficie de cristal protector, hay mucha superficie que es bueno, pues una superficie que se va a tocar inevitablemente, porque simplemente por el paso se va a poder tocar. Bueno, pues tendrá una desinfección especial, requerirá, bueno, pues de un acompañamiento también de una persona que estará continuamente pues recordándonos o haciéndonos más fácil que lo podamos visitar. Entonces, bueno, en ese sentido el castillo tiene esas dos partes, ¿no? La complejidad que tiene en cuanto a los contenidos a cubierto, y bueno, la mayoría de la superficie es al aire libre, por lo tanto, bueno, pues eso nos va a permitir también disfrutar pues de esa cierta sensación, ¿no?, de abierta. Hay muchos rincones que, por estar al aire libre, pues van a ser el lugar ideal pues para, en el paseo por el castillo, pues detenerse a tomar la fotografía, la panorámica de Ponferrada, es decir, en eso es más sencillo. Y luego vamos a ver también uno de los visitantes que estaba siendo ya cada vez más visitante del castillo, que es el peregrino que, bueno, pues diariamente, y sobre todo en esta época del año, pues será un goteo continuo de peregrinos que ya han cambiado su forma de peregrinar y que ya no solo pasaban por el castillo, sino que cruzaban su puerta y lo visitaban, ¿no? Y se llevaban, digamos, que ese recuerdo inolvidable de haber visitado el castillo de Ponferrada camino a Santiago. Vamos a ver en qué medida pues los peregrinos van volviendo al camino. Desde luego es un gran reto, porque evidentemente pues por las propias peculiaridades que tiene la peregrinación, la convivencia en albergues, bueno, y la movilidad, pues evidentemente se plantea pues con complejidades y muchas incertidumbres, ¿no? Por lo menos en este momento. Y bueno, vamos a hacer que la visita al castillo durante este verano pues sea desde luego lo más amable posible, y que se pueda hacer pues eso, dentro de
de todas las medidas de seguridad con la mayor normalidad posible. Yo le decía sobre todo porque es la joya turística de Ponferrada, Claro, por sí, excelencia, es lo claro. más visitado y aquí es donde va a confluir mayor número de provincias, digamos. Sí, eso es, pues además es muy probable, o por lo menos en esta altura, aunque ya lo probable y lo predecible pues es algo difuso y cada día más complejo, pero bueno, a priori pues sí que parece pues un aumento del turismo, o por lo menos del movimiento interior durante estos próximos meses, y eso pues puede favorecer a ciudades como Ponferrada o a destinos como el Bierzo, en el que desde luego patrimonio, naturaleza, aire libre, paisaje, gastronomía, yo creo que ofrece todo aquello que un visitante pues puede desear pues en un periodo que nos va a cambiar a todos, que va a cambiar nuestras formas de vacaciones, por lo menos a corto plazo, y que va a servir también como espacios de disfrute para los propios ponferradinos, ¿no? Pues que vivimos en el verano también en la ciudad y que tendremos seguramente oportunidad pues de disfrutar de todos los paisajes fantásticos que nos rodean. Iremos con nuestros niños a las piscinas en los momentos que podamos, a los ríos, pero también tendremos un momento pues para venir al castillo y pasear por él, ¿no? Y será siempre pues como un espacio de reencuentro con nuestra propia esencia de la ciudad. Un castillo que está en obras. Háblanos un poquito de lo que está ocurriendo aquí y si hay alguna novedad. Bueno, pues es también la peculiaridad que tiene el castillo durante estos dos últimos 2 años. En principio están previstas que finalicen las obras a finales del año 2020 y son unas obras que tienen lugar en una parte del castillo, que es el llamado Castillo Viejo, y que es una parte esencial porque es la primera parte del castillo que se construye, pero que ahora nos va a permitir conocer realmente la esencia, cada una de sus torres. Es un edificio además especialmente apasionante desde el punto de vista histórico, porque si el castillo de Ponferrada es un castillo complejo, lo es mucho más el Castillo Viejo, en todo, en su historia, en cómo fue construida por la mano de 4 señores distintos, en su arqueología, es decir, qué hay debajo. ¿Y estas obras del están castillo. permitiendo avanzar en ese conocimiento? ¿Han descubierto cosas nuevas? Han descubierto cosas nuevas porque la obra, además, la primera fase, digamos, de la obra, y es un proceso que acompaña a la obra mientras la obra dura, es toda la excavación y el control arqueológico. Es decir, lo primero que ha ocurrido es que ha habido unos estudios preliminares desde el punto de vista arqueológico, una excavación sistemática de todo el interior del espacio que hasta ahora el visitante accedía y digamos que nos parecía a todos una plaza interior. Bueno, pues toda esa plaza interior, todo ese espacio ha sido excavado sistemáticamente de forma arqueológica, también el espacio de las torres interiores y toda esa excavación nos desvela bueno, pues informaciones fascinantes que hasta ahora pues no conocíamos porque no había habido hasta entonces una excavación arqueológica. Podíamos intuir que había bueno, pues algunas partes por otras cuestiones, por fuentes históricas, por los controles arqueológicos que se habían hecho hace años en otras partes del castillo. Pero bueno, como siempre la arqueología es fascinante y siempre sorprende, pues una vez más nos ha sorprendido. Dentro de muy poco podremos realmente ofrecer ya, cuando medie un estudio de conclusiones, porque no hay que olvidar que la excavación continúa mientras la obra dura, Y luego es importante también conocer, esto pues es un capítulo también interesante, ¿no? para los espectadores y los visitantes. La arqueología, desde luego, no es solo lo que está, digamos, de una forma sencilla, debajo del suelo, excavar, sino que es también la excavación de todos los muros, es decir, ¿qué hay? Pueden haber hallazgos, pueden aparecer elementos en los muros que también haya que tratarlos desde el punto de vista arqueológico. Por lo tanto, es una obra pues muy especial, que sí que lleva la parte, digamos, de obra, que lleva la parte que va a permitir que recuperemos el paso de unas torres a otras, que va a permitir que tengamos unos miradores privilegiados desde el castillo hacia la ciudad que hasta ahora no podíamos disfrutar porque no podíamos acceder a ellos, pero también va a tener toda esa información que la excavación arqueológica nos va a ofrecer. En la excavación arqueológica hemos estado en los estratos del suelo de uso del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XIX, es decir, nos ha permitido la excavación también históricamente situarnos en esas cotas, en esos suelos que estuvieron en uso en esas épocas. Y es realmente pues, fascinante encontrar cómo un pedazo de historia está ahí cuando hemos estado pisando todos, pues cuando hemos entrado al castillo sin poder ni imaginarnos lo que había debajo, ¿no? Eso siempre resulta pues, muy especial y muy atractivo.
Bueno, para eso hay que esperar para los museos y el castillo de Ponferrada, ¿no? Recuérdanos la fecha en la que estarán ya abiertos al público. El 15 de junio los museos estarán abiertos con toda seguridad, que hará que los visitantes, pues tanto al castillo como al Museo del Bierzo, al Museo de la Radio y al Museo del Ferrocarril, los podrán visitar y disfrutar con todas las medidas de seguridad, con toda la normalidad y además de todas las zonas y partes que originalmente tenían los museos. Bueno, Javier, ha sido un placer compartir este café contigo. Muchas gracias.